Es un honor estar con todos ustedes. Me siento muy contento de compartir ideas y sobre un tema tan importante como son los derechos políticos. Voy a compartir una presentación, no sin antes darles un panorama de lo que vamos a ver el día de hoy. Como ustedes saben, en cada país democrático, estamos hablando aproximadamente 190 países, hay elecciones. Son países democráticos, son países donde hay derechos políticos. Lo que buscaré en esta presentación es resolver interrogantes como, primero, si los derechos políticos son derechos humanos. Segundo, ¿por qué es importante conocer los derechos políticos como ciudadanos, como investigadores, como académicos? Tercero, ¿cómo está dividido en México los tres poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial? Nuestra constitución tiene más de 100 años. Entonces, haré un recorrido para que esta presentación sea muy dinámica y nos ayude a conocer una parte del derecho comparado, pero además incluiré dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos muy interesantes. Una sentencia de Nicaragua y una sentencia del Estado mexicano, para que al final podamos llegar a esas conclusiones y podamos dejar el micrófono abierto a algunas preguntas. Entonces, abogado, ¿podré compartir la pantalla? Creo que sí, ¿verdad? Sí, efectivamente acabo de habilitar la opción. Ok, entonces, aquí tengo la presentación, son documentos, pizarra, ok, un segundo, compartir, compartir pantallas, ok, aquí está. Creo que ahí la pueden ver todos, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, doctor. Ok, bueno. Primero que nada, eh, es un honor, como les decía, estar con los miembros de Latin Juris. Agradecer también a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en este proyecto y principalmente al doctor Damián Armijos, director general de Latin Juris, por la invitación a participar en el Diplomado Internacional de Derechos Humanos, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con el tema de derechos políticos. Decirles que tengo el honor de conocer al doctor Damián Armijos desde hace muchos años. He participado en algunos congresos. Tuvimos la oportunidad de presentar un libro entre varios ponentes de varios países en Bolivia sobre el aniversario de la Convención de Derechos Humanos. Partiendo de este antecedente, iniciaremos con una pregunta. ¿Los derechos políticos son derechos humanos? Sí, sí, los derechos políticos son derechos humanos. Y es un tema tan importante para los ciudadanos que conozcamos esos derechos políticos y les voy a explicar por qué. Los derechos políticos en México son aquellos derechos que permiten a los ciudadanos participar activamente en la vida política del país mediante la elección de sus gobernantes. Les platico. En México tenemos un poder ejecutivo que es un presidente de la República. En otros países puede ser el primer ministro. Está el poder legislativo, que en el caso de México es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Son dos cámaras, que eso es el Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados
son 500 diputados. ¿Cómo se eligen? 300 diputados es por votación y 200 es una representación plurinominal. A lo largo de las reformas electorales que ha habido en nuestro país, anteriormente solo había 300 diputados que eran por votación. Hubo una reforma en los años 70 donde se aumentó a 100 de representación proporcional. Y eso es porque el partido que llevaba 70 años en el país, que tenía la hegemonía, tenía que hacer esta reforma para ampliar y hacer democrático la vida electoral del país. Y eso ha sucedido en muchos países de Latinoamérica. Entonces, actualmente tenemos un poder ejecutivo, que es el presidente, en este caso, la primera presidenta en la historia de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, es una científica. La doctora tuvo una votación histórica de más de 36 millones, más que el anterior presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Después está la Cámara de Diputados, como les mencionaba, que son 500 diputados. Están los senadores, que son 128 senadores. Y después tenemos el Poder Judicial. El Poder Judicial, por primera vez en nuestro país, se va a hacer una votación para elegir a la Suprema Corte de Justicia, que son los ministros, que antes eran 11 ministros, hoy son 9 ministros. Será una votación histórica. Se elegirán dentro de esta jornada electoral, el 1 de junio, órganos disciplinarios electorales, magistrados, jueces del fuero común, etcétera. En este 2025, la otra mitad se va a elegir el 2027. Esta es una reforma histórica sin precedente alguno, donde esa división de poderes que nos hablaba Montesquieu del poder ejecutivo, legislativo y judicial, van a ser elegidos por la vía democrática. Esto es muy importante y al final haré algunos comentarios. Y otro punto de conocer los derechos políticos, pues es el ejercicio de los cargos públicos. Si conocemos estos derechos políticos, garantizan la participación democrática y por obvias razones o por añadidura, fortalecen las instituciones democráticas en México. Como les decía, nuestra Constitución es de 1917. Nuestra Constitución viene de una anterior Constitución de 1857, pero en México, como ustedes saben, hubo una revolución en 1910. Nuestra Constitución es la primera Constitución de corte socialista. Es una Constitución que tiene 136 artículos. Afortunadamente o desafortunadamente tiene más de 500 reformas. Nuestra Constitución. La reforma más importante fue en el 2011, que es la reforma más importante a la Constitución en materia de derechos humanos. Esto lo he investigado y en varios países de Latinoamérica se ha hecho esa reforma. En este caso fue en junio del 2011 y es donde hay un derecho convencional. El derecho convencional establece en el primero constitucional que se establecen los derechos humanos y se deben de respetar, promover, respetar los derechos humanos y los tratados internacionales. Por eso nosotros en ese derecho convencional podemos citar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es importante, como estudiantes, como académicos, como investigadores, conocer la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está en Costa Rica. Tenemos a la Comisión Interamericana, esa está en Washington, y tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está en Costa Rica. Costa Rica es el único país del mundo que no tiene ejército. Ahí está la sede. Como académicos, al conocer las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
al conocer la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando se agotan todas las instancias en el derecho, podemos recurrir en un asunto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está en Washington. De hecho, te puedes meter a su página y mandar el asunto, y de ahí, si lo aceptan, se va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Quiénes se les dicta sentencia? Los países que son parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Algo que yo siempre he cuestionado es que en Estados Unidos está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Estados Unidos no es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Si yo preguntara, ¿puede haber una sentencia de la Corte Interamericana para Estados Unidos? La respuesta es no, porque no ha firmado esa convención. Pero fíjense qué confuso y complejo es. Por un lado está la Comisión Interamericana, está en Washington. Pero ¿por qué no le conviene a Estados Unidos firmar esa convención? Porque sería parte del Pacto de San José. Imagínense todas las sentencias que tendría Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, este punto es muy importante. Debemos de conocer como estudiosos del derecho, como académicos, nuestra Carta Magna, obviamente nuestra ley fundamental de nuestro país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sus funciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y meternos a la página de la Corte y leer las sentencias. El leer sentencias nos va a dar un margen más amplio del derecho. Nos va a dar la hermenéutica jurídica, que es la interpretación amplia del derecho. Eso es muy importante como abogados, que conozcamos las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque la mayoría de los países de Latinoamérica tenemos ya un derecho convencional, y ese derecho convencional lo podemos citar desde un juzgado del fuero común hasta en una sala con un juez de distrito, o lo podemos citar hasta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso es importante que como abogados conozcamos las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, les voy a ir platicando en México y en otros países los derechos humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Les comentaba, ¿cuántos artículos tiene nuestra Constitución? 136. ¿Cuántas reformas? Más de 500. El doctor Eduardo Ferrer MacGregor, que fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos mexicana, dice que es la misma, pero es otro, por tantas reformas que ha sufrido. Y debemos de comenzar por esos derechos políticos en donde están establecidos. En el caso de México, en el artículo 34, habla de esos derechos políticos, ese derecho de la ciudadanía. Establece quiénes son considerados mexicanos. Uno, haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. Por ejemplo, la mayoría de edad en Estados Unidos es de 21 años. Hay estudios que dicen que es cuando el cerebro termina de madurar. Pero bueno, el punto es que en nuestro país son 18 años y tener un modo honesto de vivir. ¿Quiénes no tendrían esos derechos políticos? Pues obviamente los que tienen menos de 18 años, ¿no? Y que van, obviamente, en contra de lo que establece el artículo 34. Pero vean algo muy interesante. El artículo 35 dice, derecho a votar y ser votado. Hace aproximadamente 20 años, yo quería realizar mi tesis de licenciatura en un sentido que yo siempre he cuestionado por qué los diputados y los senadores deberían de tener una profesionalización. Sí, una profesionalización en el tema de derecho parlamentario. Hombre, Me asesor para todo, sí, sí, para todo.
totalmente de acuerdo. ¿Quién por ahí comentó? Justamente se había abierto un micrófono, doctor, ya lo Ah, observé. ok. Sí, como les decía, los diputados y senadores deben tener conocimiento mínimo en derecho parlamentario, deben de conocer la Constitución. Muchas veces les preguntamos a los diputados y a los senadores cuáles son los artículos principales de la ley fundamental, de la Carta Magna de nuestro país, y no lo conocen, o cómo legislan, cómo presentan iniciativas de ley. Sin embargo, en ese momento me dijeron, mira, no es posible porque hay un artículo que establece el derecho a votar y ser votado. Cualquiera puede ser diputado y ser senador. Yo estoy de acuerdo, pero sin embargo creo que debe haber una profesionalización de los diputados y de los senadores. Ahora bien, derecho a votar y ser votado. ¿De qué habla el artículo 35? Derecho a votar en las elecciones libres y periódicas. Nosotros, como les comentaba, vamos a tener una elección histórica el 1 de junio del 2025. Por primera vez se va a elegir el Poder Judicial. Siguiente, ser votados para cargos públicos. Pues en todos los países existe esa parte de la administración pública, que son las personas que están en los cargos públicos. Participar en los procesos de revocación de mandato. En nuestro país está establecido en la Constitución la revocación de mandato. ¿Cuál sería el fundamento para formar un partido político en México? El artículo 35. Asociarse para participar en los asuntos políticos del país. Es importante conocer estos derechos políticos y creo que se ha confundido esa parte de la política y yo le digo la politiquería. La política es el arte de, en base a fundamentos, argumentos, hacer acuerdos en beneficio de la sociedad, de hacer acuerdos en base, en favor de los grupos vulnerables, como son mujeres, adultos, niños y niñas, personas con discapacidad, jóvenes. La política es el arte de llegar a consensos, de hacer democracia, de construir ciudadanía. La politiquería es todo lo que vemos a veces en los países donde se habla en redes sociales que el 85% es información falsa y donde se hablan cuestiones que no están fundadas y motivadas. Ahora bien, artículo 36. Fíjense, esto es algo muy interesante. Si yo les preguntara a mis alumnos, oigan, ustedes tienen que ir a votar porque es un derecho, pero la mayoría de las personas no saben que también es una obligación. Y la mayoría de las personas no saben que en la Constitución o en la ley fundamental establece que es un derecho y que es una obligación. Y si nos vamos más allá, podríamos ver que en varios países del mundo, si tú no vas a votar, hay una sanción. Hay una sanción. Y yo creo que es correcta porque al final del día le hace daño en la elección de un gobernante el abstencionismo. Pero eso es porque el ciudadano no hace uso de ese derecho y a la vez que es una obligación. Yo entiendo que muchas veces hay una apatía por parte de los ciudadanos, hay un descontento en las personas que ostentan los cargos públicos, pero la manera en que podemos hacer un cambio es a través de las elecciones, votar en las elecciones, en las consultas populares, en los procesos de revocación de mandato. Las consultas populares, hay estudios sobre los presupuestos participativos, diagnósticos participativos que han tenido buen resultado. Por ejemplo, si un presidente municipal de una alcaldía pregunta en esa colonia, oigan, de acuerdo a las contribuciones de esta colonia, de este barrio,
Pues yo quisiera que me dijeran cuáles son las tres necesidades principales: seguridad, alumbrado público y agua potable. Eso es un presupuesto participativo, porque viene de un diagnóstico participativo, viene de foros de consulta popular. En nuestro país se hacen planes de desarrollo municipal donde se hacen foros de consulta. En esta ocasión, en algunos municipios se hizo en universidades, en la academia, y esos foros de consulta son para que la ciudadanía alce la voz y que comente. Saben que en mi colonia lo que necesitamos es programa de prevención de adicciones porque tenemos en la secundaria, en la escuela, en la primaria, muchos problemas de jóvenes a temprana edad que consumen drogas. Necesitamos seguridad. Y entonces el presidente municipal podría decir, es que voy a hacer un teatro en esa comunidad. En el presupuesto participativo, no quiere decir que el teatro no sea, puede ser hasta una acción de prevención social del delito. Sin embargo, estableciendo en prioridades, en el presupuesto participativo nos ponemos de acuerdo todos, alzamos la mano, y eso es lo que quiero que hagan en nuestra colonia. Eso es lo que quiero que hagamos en el barrio y en nuestro municipio. Pero tenemos que participar dentro de estas consultas populares. Ahora bien, esto es algo importante que les decía. Por una parte, hay un plano que nos dice que es un derecho y por otra parte nos dice que es una obligación. En el caso de México, en el caso de México, quiero decirles que el texto constitucional en el artículo 35 establece que votar en las elecciones populares es un derecho ciudadano y así lo conoce la mayoría de la población. Pero en un segundo plano, que este artículo no es muy conocido, nos dice que colaborar en estas y participar en las consultas populares constituyen obligaciones del ciudadano. Entonces, es algo confuso. ¿Es un derecho o es una obligación? No, es un derecho y es una obligación. Ahora bien, la existencia y gravedad de las sanciones por no votar depende de la legislación de cada país. Algunos países imponen multas o sanciones administrativas, mientras que otros contemplan penalización alguna. Sin embargo, después de una investigación, les puedo comentar que realmente el voto es una obligación moral, más que una obligación legal con sanciones estrictas. Existen muy pocos precedentes de sanciones de las personas que no van a votar en Latinoamérica y Estados Unidos. Sin embargo, considero que es un derecho y es una obligación y es la vía democrática para hacer los cambios. Ahora bien, derechos políticos electorales en el proceso electoral. En el caso de México, la pregunta sería, ¿quién garantiza la organización de elecciones libres, transparentes y democráticas? La Constitución a través de un Instituto Nacional Electoral. Este instituto antes se llamaba Instituto Federal Electoral. Recordemos que en México y en Latinoamérica, la mayoría de las independencias, en el caso de México, 1821, muchas fueron en ese periodo, en el siglo XIX, y de ahí fueron evolucionando las constituciones. Pero podríamos decir que el derecho electoral, ¿cuál sería su antecedente? Hay documentos desde los griegos que ellos tenían votaciones. Ahora bien, en nuestro país, ¿quién garantiza estas elecciones libres, transparentes y democráticas? La Constitución a través del Instituto Nacional Electoral. Recientemente hubo una elección en Ecuador. El presidente de Ecuador, con mucho respeto, entró a una embajada
que es un territorio mexicano, y últimamente declaró que se habían enviado sicarios por parte de México. Entonces, sus medios de comunicación, no hay un respeto a la soberanía del país. Sabemos que ahorita tenemos una geopolítica a partir de la elección y ahí abro paréntesis, a partir de la elección del presidente Trump, su segundo periodo, pues ha habido cambios en la geopolítica por los aranceles. Trump un día dice, le voy a poner aranceles a China de cierto porcentaje, después contesta China, después Estados Unidos le dice a México, le dice a Canadá, y después invita al mandatario de Ucrania, que realmente él ya su periodo había acabado en el año pasado, el 2024. Entonces, Trump viene a ser un parteaguas, viene a mover esa geopolítica internacional donde mueve factores, donde todos estamos conectados a través de el tema de la economía. Entonces, la intervención, Trump no puede hacer una intervención como la ha manifestado en algunas ocasiones en nuestro país. Nosotros tenemos una soberanía y tiene que respetar nuestro país. Trump no puede intervenir en las elecciones de nuestro país. Entonces, en cada país existe una soberanía, existen en los países democráticos, que son más de 190, existen sus elecciones y debe existir un órgano que se encargue de la elección libre, transparente y democrática. Ahora, vamos a entrar en un tema que ya sería el derecho convencional, que sería la Convención América de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José. ¿Y qué tiene que ver la Convención Americana de Derechos Humanos con los derechos políticos? Tiene que ver mucho, porque realmente de ahí parte el fundamento para el derecho convencional. Si violaran los derechos políticos en Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Argentina, Perú, de los que han firmado parte de la convención, si violan tus derechos políticos, tú puedes invocar el artículo 23. Sí, es correcto, el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que habla sobre tus derechos políticos. Y les digo esto porque aquí hay dos sentencias muy reconocidas e importantes que conozcamos. Porque si mi país es parte del derecho convencional, en el caso de un país que haya firmado la Convención Americana de Derechos Humanos, que sea parte de ese sistema interamericano y que en su constitución tenga el derecho convencional, el bloque de constitucionalidad, yo puedo citar una sentencia de otro país, ¿sí? Porque dice mi norma fundamental que yo voy a promover, respetar y proteger los derechos humanos y los tratados internacionales. Entonces, si, si yo invoco, en este caso, el caso Yatama contra Nicaragua, 2005, donde la Corte estableció que las restricciones a la participación política deben respetar el principio de igualdad ante la ley y no deben ser discriminatorias, ese es el aspecto general, yo la puedo citar y alguien puede citar la sentencia de México. Claro, si es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos mi país y mi constitución, mi carta magna, mi ley fundamental tiene derecho convencional, yo puedo citar la sentencia de otro país. Claro que sí. Por eso es importante conocer las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque no solamente me voy a quedar en mi aspecto local, en mis normas secundarias,
sino que yo puedo conocer y ampliar y fundar y motivar con sentencias de otros países, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Jorge Castañeda contra México. Ahorita voy a ampliar cada una de ellas. El caso Castañeda-Goodman contra México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refiere a la imposibilidad de Jorge Castañeda. Él quería ser candidato independiente en México en el 2006 y no había un procedimiento, una norma. Por eso Jorge Castañeda se va, agota todas las instancias hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y qué es lo que hace Jorge Castañeda? Que es lo que les comento que podríamos hacer cualquier abogado académico. Presenta su caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte lo acepta y lo envía la comisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Ahora bien, estos dos casos muy interesantes de derechos políticos. Uno sí se aceptó los derechos políticos y el otro no. Vamos a ver cuál sí. El caso del partido indígena Yatama del registro electoral en Nicaragua, elecciones de 2000. Afectó los derechos políticos de los pueblos indígenas de la región autónoma del Atlántico Norte. Violación de derechos constitucionales internacionales. La Corte determinó que Nicaragua violó varios derechos protegidos por la Convención América de los Derechos Humanos, incluyendo el derecho a la participación política, que es el que les comentaba aquí, artículo 23. ¿Cuál es el artículo que, si yo quiero ser candidato y que estás violando un derecho político, si voy primero sobre la norma internacional de un tratado internacional, el artículo 23, que habla el derecho a la participación política? También se violó el derecho a la igualdad, no discriminación, artículo 24, y los derechos de los pueblos indígenas, artículo 21 y otros. Falta de procedimiento adecuado. La decisión de excluir a Yatama del registro electoral fue considerada como una medida que no cumplió con los requisitos de un proceso legal justo. Además, violó el debido proceso. Es decir, al partido indígena Yatama no lo dejaron registrarse en esas elecciones del año 2000. Entonces, llevaron el procedimiento ante la Comisión Interamericana, fundándolo y motivándolo con estos artículos. Reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. La Corte enfatizó la importancia de respetar los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo la participación política y a mantener sus instituciones propias. Reparaciones. Al final de ustedes, de todas las sentencias de la Corte, yo les voy a dar un consejo, si me lo permiten, para conocer de manera más general y en un proceso más rápido las sentencias de la Corte. Si ustedes le ponen en internet ficha técnica de la sentencia de la Corte Yatama contra el Estado de Nicaragua, les va a dar un resumen de 3 hojas, porque hay sentencias que pueden tener 20 hojas, 30 hojas, 50 hojas. Entonces, reparación. Al final siempre vienen las reparaciones. La Corte ordenó a Nicaragua adoptar medidas para garantizar la participación política de Yatama, incluyendo la inscripción en el registro electoral y la adopción de medidas para prevenir futuras violaciones similares. Principio de no discriminación. La sentencia afirmó que las acciones del Estado que afectan desproporcionadamente a los pueblos indígenas constituyen una forma de discriminación y deben ser corregidas. Importancia de la consulta. La decisión subrayó que los estados deben consultar a los pueblos indígenas. Ahora bien, si es un caso similar en mi país, ¿yo puedo invocar esta sentencia? Claro, soy parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y la Corte falló a favor de este partido indígena Yatama, porque fundó y motivó los abogados en la Comisión Interamericana y se dictó una sentencia. Ahora, el siguiente caso que yo les decía, Jorge Castañeda fue un secretario de Estado y trató de inscribirse como candidato independiente a la presidencia de México en las elecciones de 2006. Resolvió en su corte a su favor en algunas violaciones y en otras no.
Vamos a ver en cuáles. La Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró que México violó el derecho a la protección judicial de Castañeda, específicamente el artículo 25. ¿Ok? ¿Y qué establece el artículo 25 de la Convención Americana? Establece el derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo para proteger los derechos. La Corte consideró que no existía un recurso legal en México para impugnar la constitucionalidad de la ley, porque Castañeda iba ante la Suprema Corte y decía, oye, no me dejan ser candidato independiente, no es mi competencia, ve al Tribunal Electoral. Iba al Tribunal Electoral, tampoco es mi competencia, ve a la Suprema Corte. Entonces agota las instancias, se va a la Comisión Interamericana y dice, el Estado mexicano no tiene un procedimiento para que tenga, para ese derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo, para proteger sus derechos, el artículo 25, y para que se registrara como candidato independiente. Pregunta, ¿había candidaturas independientes en México en ese momento? No. Este fue el parteaguas para las candidaturas independientes en nuestro país. Por eso son tan importantes las sentencias de la Corte, y no, primero leer las de nuestro país, primero que nada. Todo abogado, yo siempre lo he comentado, tiene la obligación de conocer en primer término las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de su país, la Convención Americana y posteriormente, para ampliar ese universo, ese derecho convencional, pues las sentencias de la Corte hacia otros países. Hay sentencias de otros países sobre violencia perspectiva de género, de Perú, de un caso de violencia de género en una cárcel de Perú, donde violan a las personas que estaban privadas de su libertad y les cometen todo tipo de abusos por parte de las personas que se encargaban de la seguridad de la cárcel. Hay una sentencia muy famosa de Perú, entonces esa sentencia la puedo utilizar en una sentencia para un tema de violación o de violación con sentencias con perspectiva de género. Fue de las primeras. México, tenemos una sentencia muy famosa que pueden buscar cuando tengan un caso de violencia de género. Sentencia Campo Algodonero, que habla sobre las muertas de Juárez que se encontraron mujeres en un campo algodonero, por eso se llama, en la ciudad de Juárez, y de ahí vino varios colectivos feministas apoyados por abogados, fueron a la comisión, después a la corte, y yo les puedo decir que es un parteaguas en todo lo que se establece en materia de género, en violencia de género en nuestro país. La sentencia que establece la corte fue de donde muchos protocolos se tomó como base, las reformas, las leyes en materia de género. ¿Saben lo importante que estamos llegando, que son las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Ya vamos llegando a las conclusiones, ya vamos terminando. Ahora bien, en resumen, la Corte Interamericana resolvió además que debía pagar $7,000 a Castañeda por costos judiciales debido a la violación del derecho de protección judicial, pero no encontró violaciones a los derechos políticos. Es decir, la Corte, tú presentas el caso en la Comisión Interamericana, lo admite, lo resuelve la Corte, pero ya en el análisis jurídico resuelve, en este caso, que había violado el artículo 25 respecto a un recurso sencillo, rápido y efectivo para proteger los derechos, pero no había violado sus derechos políticos. Sin embargo, yo les puedo decir esto, que México no tiene más de 15 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero esta sentencia es el parteaguas para las candidaturas independientes. Esa es la importancia de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, conclusiones. ¿Por qué debemos conocer los derechos políticos? Bueno, pues es fundamental por varias razones. Como les he dicho a lo largo de esta intervención, fomenta la participación ciudadana, es decir,
el abstencionismo que hay en las jornadas electorales, conoces tus derechos políticos que tienes para ejercer tu voto o si te quieres postular como para un cargo público. ¿Cómo te vas a postular para un cargo público si no conoces tus derechos políticos? Además, para participar en las decisiones que afectan tu comunidad y tu país, protege las libertades y derechos individuales. Estos derechos ayudan a cada ciudadano a defender su libertad de expresión, asociación, reunión, participación política. Como lo mencionamos, el derecho a formar un partido político fortalece la democracia, gobierno, demo, pueblo. Cuando los ciudadanos están informados sobre sus derechos políticos, pueden exigir transparencia, rendición de cuentas y participación activa en los procesos democráticos. Si nosotros conocemos nuestros derechos, si conocemos nuestra constitución, nuestra ley fundamental, nuestras sentencias de la Corte, es más difícil que violen nuestros derechos humanos, porque vamos a saber defendernos y más allá vamos a saber defender a, en este caso, a nuestro círculo, primero que nada, a nuestra familia, o si somos abogados, en este caso, a nuestros clientes, si somos profesores de academia, de cátedra, pues obviamente a que los alumnos conozcan qué tan importantes son estas sentencias de la Corte y los derechos políticos. Finalmente, previene abusos y desigualdades. El conocimiento de los derechos políticos permite identificar y denunciar prácticas autoritarias, discriminatorias o corruptas, promoviendo un entorno político más equitativo. Si yo soy representante electoral en una junta electoral, junta municipal electoral o distrital, si conozco mis derechos políticos, si conozco el derecho electoral, pues obviamente voy a defender los derechos como representante, fomenta la responsabilidad ciudadana, lo que les dije es una obligación y es un derecho. Promueve la igualdad y la justicia social, el acceso y ejercicio de los derechos políticos, garantizan que todos los sectores de la sociedad tengan voz y puedan influir en las decisiones que afectan sus vidas, promoviendo la igualdad de oportunidades. A manera de conclusión general, los derechos políticos son derechos humanos. En medida que conozca mis derechos políticos, voy a poder hacer una mejor defensa de ese derecho humano, de poder participar en la vida democrática del país, de poder elegir a los aspirantes a cargos públicos, de poder participar en las elecciones. Y con eso puedo contribuir como ciudadano a una democracia, a construir ciudadanía. Pero ¿cómo puedo construir ciudadanía si no conozco las leyes fundamentales, si no conozco las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? En resumen, quiero decirles que este tipo de foros, este tipo de diplomados de derecho, de derechos humanos, este tipo de diplomados de derechos humanos es importante porque de verdad los ponentes que están, los colegas que están dentro de estos temarios, dentro de este diplomado, muchos de ellos los conozco a mis colegas. La verdad es un honor compartir ideas con ellos. Les digo que tenemos un libro en conjunto y el que ustedes conozcan la visión de México, de Perú, de Argentina, de varios países, va a ampliar obviamente su conocimiento jurídico, su acervo cultural. Van a poder fundar y motivar y van a conocer más sobre el derecho internacional, conocer más sobre los derechos humanos para construir un mejor país, una vida democrática en su país
y una mejor calidad de vida. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias a usted, estimado doctor, por su ponencia. Le agradecemos bastante que haya compartido sus conocimientos a todos nosotros y nosotras. eh, em, y por recalcar y resaltar la importancia de los derechos políticos en nuestras comunidades, en más de 130 países democráticos. Estimado doctor, muchas gracias. Y previo a las preguntas, que recuerdo que a los estimados diplomantes que pueden realizarlas levantando la mano aquí por medio de la plataforma Zoom, o por el contrario, pueden escribir al chat, y también a quienes nos ven desde Facebook, es menester recordar a nuestros diplomantes que se unan al grupo de WhatsApp, las personas que aún no lo han realizado, y que también escriban al número de Latin Juris para enviar dicho link. Sin más preámbulo, estimado doctor, pues podemos dar inicio a las preguntas. Hay una inquietud que justamente llega desde nuestra plataforma Facebook que dice, en nuestro país ha ocurrido un problema referente a una autoridad de elección popular. En el Ecuador se han nombrado vicepresidentas por decreto, a pesar de que ha habido una vicepresidenta nombrada mediante elección popular como binomio del presidente. Estimado doctor, ¿existe algún tipo de complejidad hacia la democracia o un Estado democrático que se haya establecido dicha autoridad por decreto, teniendo en cuenta que suele ser elegida por elección popular? Sí, bueno, ahí es muy interesante el caso de Ecuador. Obviamente, a diferencia de México, que no tenemos vicepresidente, lo tuvimos en el siglo XIX, y que en el caso de Ecuador tienen vicepresidente. Eh, Dentro de la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente, tal vez no sea un caso idéntico al que está mencionando, pero sin embargo, si está violando los derechos políticos, podemos tener acceso en este caso, a la Comisión Interamericana invocando el artículo 23. Sería obviamente analizarlo, buscar, yo creo que ahí sería leer toda la Convención Americana de Derechos Humanos, y en el caso de las sentencias, un precedente como tal, igual va a ser difícil de encontrar, pero sin embargo, si tiene como yo les decía, en este caso, el tema de un pueblo indígena, en el caso de otro país, si se violó el derecho al artículo 23, lo puedes invocar y te puedes citar esa sentencia y te sirve obviamente como fundamento. Perfecto, estimado doctor, muchas gracias. Desde la plataforma Zoom nos dice la abogada Berta Arias: excelente, doctor, su ponencia. A mucha gente se le escucha decir que no le gusta la política porque si no trabajo, no como. ¿Qué opina de el tipo de comentarios en este estado democrático, en estos estados democráticos, estimado doctor? Yo creo que definitivamente me iría a lo que decía Aristóteles. Una sociedad, lo que buscaba Aristóteles con la política era una sociedad que conociera, que fuera una sociedad más politizada. Y a eso se refiero, una sociedad que conozca más sus derechos, sus obligaciones, una sociedad que conozca más las normas, las leyes secundarias. Eso es ser una sociedad más politizada, porque al conocer más nuestros derechos y obligaciones podemos hacer una mejor defensa. Y yo lo que les decía, lo otro es una politiquería. La politiquería es cuando hablamos de rumores, de mentiras,
de chismes, de cosas que están en las redes sociales que no están fundadas y motivadas. Entonces, todos debemos ser parte de la política, sí, claro. En, en cuanto seamos una sociedad más politizada, créanme que se van a respetar más los derechos humanos. Los países más politizados tienen menos violaciones de derechos humanos. Al contrario, Censu, los países que conocen menos de sus derechos tienen mayor violación de derechos humanos. Perfecto, estimado doctor. Hay una inquietud justamente, también nos escriben desde Zoom. Neida Quintero, voy, la doctora nos dice muy buenas noches, doctor. Gracias, ha sido muy buena su ponencia. La Magister Carol nos comenta, en este tiempo de vulnerabilidad es un reto ser partícipe en la política. Las mafias están inmensas en el control de cierta forma. Es una pena vivir aquello, nos comenta la Magister Carol. Estimado doctor, ¿cómo impactan este tipo de cuestiones como la inmersión de las llamadas mafias en o organizaciones criminales en nuestra democracia? Los derechos políticos en concreto. Sin duda afectan, es correcto el comentario. Sin duda, el que la delincuencia organizada sea parte de los procesos electorales, eso afecta. Pero ¿cómo creo que podemos avanzar en ese tema? Si nosotros nos informamos primero nosotros sobre nuestros derechos y obligaciones, informamos más a la sociedad sobre esos derechos y obligaciones que tenemos, si aplicamos la cultura de denuncia, yo sé que es muy difícil en los tiempos actuales tener una cultura de denuncia. En nuestro país tenemos desafortunadamente una cifra negra que es sobre lo que se está trabajando, esa cultura de denuncia. Pero esa cultura de denuncia, por eso se va a hacer parte de esta reforma judicial. Lo que busca esta reforma judicial es eliminar, erradicar, disminuir los actos de corrupción por parte de algunos juzgadores, por parte de algunas agencias del Ministerio Público. Sin duda, es un gran reto. Toda reforma de un país es un gran reto, pero sí considero que entre una sociedad esté más informada, que asista a estos foros, que asista a, que conozca a través de las redes sociales, que se meta a páginas, que en el Instagram siga a personas de conocimiento jurídico, entre más estemos informados, podemos defender más nuestros derechos humanos. Muchas gracias, estimado doctor. Justamente desde la plataforma Facebook y también quiero agradecer a las personas que nos siguen en otras redes sociales por su participación. Doctor Guido Álvarez nos comenta, muy buenas noches. Si un grupo indígena originario o campesino quiere ser inscrito para las elecciones una vez concluido el tiempo de inscripción, que no tiene partido político o agrupación certificada, pese a tener conocimientos de estos requisitos, eh, puede ser tutelada en su denuncia donde la presenten, es decir, puede ser tutelado dicho derecho político de dicha comunidad omitiendo ciertas formalidades. Yo considero que lo primero sería saber si si se permiten las candidaturas independientes, porque finalmente, como el caso que les comentaba de Castañeda, él buscaba ser candidato independiente y al final, de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos, es una muy buena pregunta, porque la Convención Americana de Derechos Humanos, bueno, establece que tienes que darle una resolución, en este caso,
a la persona que te está solicitando el registro. Aquí lo interesante sería que buscara el registro esta comunidad y que agotara las instancias, que agotara las instancias, que le dé lectura, ahí yo nada más fue un resumen de esta sentencia de Castañeda, pero más allá ampliar con otras sentencias para que obviamente necesita, en México se le llama el derecho de petición. Toda autoridad te tiene que contestar un documento que tú presentas. Seguramente debe ser igual en Ecuador, en Bolivia. Si tú presentas un documento fundado y motivado, la autoridad tiene un plazo que te tiene que contestar. Y de ahí puedes ir escalando en instancias hasta el máximo órgano. Y de ahí, si el máximo órgano no te da una respuesta, pues como en este caso, puedes invocar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es materia de ese asunto y es muy buena pregunta. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Sí, es una interesante pregunta. También, doctora Vini López desde Facebook nos comenta, doctor, ¿cuál es su postura en cuanto a quien pertenece la banca, ya sea diputado o senador, eh, al partido político? Es decir, ¿qué opina si alguien que pertenece a la banca privada, me imagino que es la pregunta, participa en este tipo de procesos democráticos? Bueno, en el caso de México y en la Convención Americana dice el derecho a votar y ser votado. O sea, en el caso de un diputado, un senador, solamente te establecen en el artículo 34 mayor de edad y un modo honesto de vivir. La norma fundamental te está dando los requisitos. El 35 te dice derecho a votar y ser votado. Seguramente en el derecho comparado en Ecuador debe haber una norma donde establezca los derechos para los requisitos para ser diputado. Y si cumple con los requisitos para ser diputado, pues digamos que es la norma lo que establece. Y si la norma lo establece y cumple con los requisitos, eso pues está cumpliendo con el derecho. Ahora bien, si yo establezco, es que yo creo que no debería estar dentro de la Cámara de Diputados, de la banca, no debería estar un empresario o no debería estar un futbolista, como ha pasado en algunos países. Eso ya es un tema subjetivo, ¿sí me explico? Nosotros tenemos que irnos a los requisitos que establece la norma. Si la norma establece estos requisitos, si yo cumplo con esos requisitos o esa persona cumple con sus requisitos, eso es lo que mandata la norma. El otro sería ya algo subjetivo, ¿no? Que no tutela la norma, ¿no? Perfecto, estimado doctor. Justamente, doctora Carmen García, por medio de Zoom, nos pregunta, ¿qué abarca tener modos dignos de vivir para ser ciudadano? En referencia justamente a los criterios de su ponencia, estimado doctor. Sí, a ver, quiero ver si puedo compartir esto de vivir. En México, el modo honesto de vivir se refiere a un comportamiento que demuestra apego a las leyes, respeto por las buenas costumbres y un compromiso con la sociedad. Ahora bien, este tema normalmente se subsana el modo honesto de vivir a veces por cartas de recomendación de un buen ciudadano, de que no tenga antecedentes penales. Si una persona tiene antecedentes penales, obviamente, digamos que ya estuvo en un proceso judicial y se le dictó una sentencia. Mm, perfecto, estimado doctor. Muchas gracias por sus
Respuestas, doctor. Entonces, bueno, Carmen García continúa con este tema, la doctora, entonces, y comenta, entonces una persona habitante de calle podría ser ciudadano en tales términos. Una persona que está en la calle, si no tiene antecedentes eh, penales, si tiene la mayoría de edad y si no ha cometido un delito o si no ha cometido una sanción, si específicamente, si no ha cometido un delito, ¿cuál sería el impedimento en ese sentido? O tal vez no entendí muy bien la pregunta. Mm, claro, doctor. O sea, me imagino que justamente una persona en situación de calle hace referencia, ¿no? Pues si esta abarcaría los requisitos para ser ciudadano, teniendo en cuenta el criterio que nos ha compartido justamente a consideración, pues se evidenciaría que no. Eh, Desde Facebook, respecto a la pregunta de la banca, nos comenta lo siguiente. Eh, Veo que no fui claro. ¿A quién pertenece la banca electa? ¿Al partido político o al pueblo? Nos comenta. Pues bueno, es un comentario más justamente político. Estimado doctor, sí. Ah, ya le entendí, ya le entendí. Sí, es más un comentario político en el caso de en Ecuador, que llega por un partido político, esa bancada, ¿no? Llega esa bancada por un partido político. ¿A quién pertenece? ¿Al pueblo? Pertenece al pueblo. En el artículo 20-27, manifiesta que el encargo de mandato puede hacerse por escritura pública. Disculpe, doctor. Sí, sí. Hubo una interferencia. El doctor Damián creo que es. No, no, no es el doctor Damián. Ah, ¿no? No, justamente un diplomante se le abrió el micrófono y pues estaba una voz de un noticiero, doctor. Ah, Disculpe. de un noticiero. Pero bueno, yo creo que pertenece al pueblo, pertenece al pueblo, porque cuando tú ya eliges, en este caso, a los diputados sí efectivamente tienen una ideología de un partido político, tienen una agenda política, pero ¿a quién se deben? Bueno, en México hay un artículo que dice la soberanía nacional reside en el pueblo y el pueblo es el que, o sea, si la soberanía nacional reside en el pueblo, ¿quién es la máxima autoridad? Sí entiendo, por ahí va la pregunta, que la bancada política, obviamente la bancada política trae algunos temas, pero si en su propuesta de campaña tenía un tema que la ciudadanía votó en ese distrito, él es una democracia participativa, porque ya lo eligieron. Digamos que en Ecuador o en México, aquí somos 130 millones, pues no nos podríamos poner de acuerdo 130 millones en una reunión, sería imposible. Por eso existe la democracia participativa, representativa, donde elegimos a nuestros representantes, que en este caso son 500 diputados y 128 senadores, donde se presentan las iniciativas de ley y se votan por un proceso democrático que sería por mayoría relativa o mayoría calificada. Cuando es una mayoría de la Constitución, se necesitan dos terceras partes. Pero realmente el sentido es que la soberanía nacional reside en el pueblo. Perfecto, estimado doctor. Por lo visto, no hay más preguntas de nuestros estimados diplomantes, doctor, y en tal sentido no queda más que agradecer su ponencia, así como también todos los conocimientos que nos ha impartido en la misma respecto a estos derechos que son tan importantes en la actualidad y que deben ser justamente re- más que reconocidos, valorados por la sociedad, porque como usted mismo ha concluido, doctor, una sociedad más politizada, con un pensamiento más político,
o que se inmiscuya más en este asunto, pues forma un criterio y ese criterio es el que efectivamente se exige a nuestros políticos. No hay que olvidar que ellos se deben a nosotros, como usted mismo ha dicho, y que por lo tanto nuestras exigencias deben ser claras, oídas, escuchadas y hacerse escuchar. A mi consideración, estimado doctor, así que muchas gracias por su ponencia y por su tiempo, sobre todo. No, al contrario, agradezco y solo quisiera hacer un comentario. Hay una sentencia para las personas en situación de calle y dice, la importancia de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuvo como objeto central la protección de los derechos por electos electorales de los ciudadanos en situación de calle. Así el expediente abrió un camino positivo para aquellas personas que viven en calles y que por lo tanto carecen de un domicilio oficial, pero que desean obtener su credencial para votar con el objetivo de ejercer sus derechos políticos electorales, así como la posibilidad de realizar diversos trámites en el país. Lo decidido por la autoridad jurídica establece un precedente, hace factible que las 6.754 personas en situación de calle de la que se tiene conocimiento al menos en Ciudad de México, puedan realizar el trámite de su credencial de elector para votar y ejercer sus derechos políticos electorales. Este hecho es resultado de la sentencia emitida a favor del ciudadano Fernando Castro Barreda. Entonces, fíjense qué interesante es que si hay precedentes, habría que ver en otros países sobre esa pregunta que de verdad me dejó reflexionando y que llegamos a esta conclusión, que en este de compartir ideas, eh, esta retroalimentación, pues llegamos a esa conclusión que tenemos que seguir conociendo los derechos humanos, seguir conociendo los derechos humanos de la primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación, conocer las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el de algo tan importante, el decálogo del abogado de Eduardo Coutur, que con eso cerraría mi intervención, que dice, es para el abogado, dice, estudia cada día, porque si no estudias cada día, serás menos abogado. O sea, es decir, lo que dice Coutur en ese mandamiento, en ese decálogo, cada día que tú dejes de estudiar como abogado, serás menos abogado. Los abogados, los académicos, los juristas, estamos obligados a estudiar no solamente de derecho, temas de neurociencia, cultura general, pero diario tenemos que estar en la constante lectura. Ese sería mi comentario final y que los exhorto a que sigamos en este tipo de diplomados, porque realmente se aprende mucho. Muchas gracias, estimado doctor. Y de esta manera concluimos la presente sesión de este diplomado internacional en Derechos Humanos, esta 10ª jornada. Sin antes agradecer a nuestros queridos y queridas diplomantes, así como también a quienes nos siguen en las redes sociales. Les agradecemos mucho por su participación, por su atención y también por este tiempo muy valioso, el cual lo invierten en su formación continua. Muchas gracias y que tengan una buena noche.